¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo esta clase. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en una clase más de esta asignatura, la asignatura de capacitación y recursos humanos. Recordar que al inicio de este curso estuvimos viendo, pues, como los temas de manera general y estamos adentrándonos en esta segunda parte, en este bloque número 2. Estamos adentrándonos pues ya en lo que es materia, ¿no? En la realización de formatos, en la realización de procesos, en la corrección de algunas vicisitudes, ¿no? Que se pueden encontrar a lo largo del desarrollo de cada una de estas técnicas y procesos. Entonces, pues recordarte, ¿no? Recordarte que tengas ahí a la mano cuaderno, lápiz, pluma, lo que vayas a utilizar para que podamos iniciar con la clase del día de hoy. Mi nombre es Abraham Gómez y hoy vamos a ver un poquito de lo que estuvimos revisando las clases anteriores. Voy a regresar un poquito porque estábamos hablando de la requisición del puesto. Hace dos clases platicábamos de estos elementos específicos que deberían de tener la requisición del puesto, ¿no? Los datos generales, justificación, candidato ideal, responsabilidades, requisitos, competencias, habilidades, destrezas, experiencia, formación y la estructura. Le dimos una estructura durante una de las clases grabadas, como esta, justificando el porqué del puesto. También trabajamos, pues, el candidato ideal, la responsabilidad, los requisitos a manejar y las competencias, habilidades o destrezas que debería de tener, la experiencia, la formación y la estructura. Ya teníamos todo esto, lo llenamos en un formatito que les pasamos ahí por los grupos de WhatsApp y después procedimos a lo siguiente, ¿no? Perdón, permítanme tantito. Lo siguiente fue publicar la vacante, ¿no? La publicación de la vacante y hacíamos mucha mención en esto, ¿no? En cómo es que una empresa debería de publicar las vacantes que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos dimos a la tarea de lo siguiente. Ahí no pasa aquí, ahí ya está. Recordamos que era una requisición del puesto, que era en forma administrativa de solicitar que el Departamento de Recursos Humanos, los encargados de selección y capacitación, pues nos dieran el mejor candidato, ¿no? Para ocupar nuestra vacante. Les dimos por ahí también este formato en el cual vamos a depositar correctamente pues, los datos que ya recabamos para publicar nuestra vacante. Recordar que este formato de requisición del personal va al expediente de recursos humanos en esa vacante en específico y si es que es una vacante temporal o si es que es una baja por enfermedad, van al expediente de la persona que se va a ausentar, ¿no? Y también este formato va al expediente de la persona que llegará a la empresa. Así pues, nos dimos a la tarea de observar, ¿no? Diversos, bueno, estos dos ejemplos de cómo es que se realizaba, ¿no? Y ya checamos algunos consejos prácticos para que no nos pasara el título, el cuerpo de la vacante, hablar de la empresa, describir el perfil buscado, las funciones principales, los requisitos que no son negociables y aquí en este me parece que es la oferta, ¿no? Lo que la empresa ofrece, vaya, ¿no? Entonces, ahora, en esta clase, pues una vez que ya tenemos la requisición del puesto, que ya publicamos la vacante, pues es muy normal y va a ser muy obvio que nos llegue, pues, muchísima gente queriendo ocupar esta vacante, queriendo ocupar este puesto, ¿no? ¿Dónde vamos a publicar nuestra publicación? A la redundancia, hoy andamos redundantes. ¿Dónde vamos a publicar nuestra vacante? De manera interna lo podemos hacer en un programa de becarios, si es que tiene la organización, o podemos acudir a escuelas con esta vacante haciendo solicitud de los requisitos que necesita la empresa y los requisitos que debería de tener un becario, ¿no? De esta misma forma, aquellos que están en prácticas o en servicio social podrían ser pues, ascendidos, por decirlo de alguna forma, a ocupar esta vacante. Promoción interna, es decir, aquellos trabajadores que ya se encuentren trabajando
dentro de la misma empresa y que puedan acceder a ocupar este puesto, ¿no? Antiguos trabajadores, ya sea por bajas temporales, porque se acabó el contrato, pero pues por ahí le vimos buenas aptitudes, o un programa de referidos, ¿no? Si es que estamos contratando empresas de outsourcing, también nos pueden ayudar en este mismo tema. De manera externa, lo podemos hacer a través de portales de empleo, a través de las redes sociales de la empresa o de la organización, de eventos especializados del sector, por ejemplo, el sector agropecuario. Este sector es uno de los principales que se encarga como de hacer ferias de la agricultura, como actividades pro campo, pro sector. Entonces, podría ser en uno de estos eventos especializados. Bolsas de empleo públicas, que son como aquellas que tienen los municipios, las alcaldías, las localidades, a las pequeñas organizaciones civiles, ahí podría ser. Ferias del empleo locales, las que hacen en las delegaciones, en las plazas públicas, en las plazas privadas también. Páginas de empleo de la compañía, pero esto ya con la intención de que no solo sean las redes sociales y mándenme sus cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Que la empresa, la organización tenga exactamente una página en la cual hable de su bolsa de trabajo, ¿no? Esta sería otra opción. El día de puertas abiertas, yo les ponía aquí, recordar Monster Inc., la película Monster University, tiene esta parte en donde invitan a los estudiantes y les dicen qué es lo que hacen para que pues se animen a trabajar dentro de esa empresa, ¿no? Y agencias de reclutamiento, no acá como el programa de referidos del outsourcing que puede decir, mira, tengo tal y tal y tal, sino que a aquellas empresas que la empresa dice, mira, yo aquí tengo mi vacante y usted haga todo el proceso de selección y reclutamiento, ¿no? Entonces, ahorita van a tener de tarea esto, ¿no? Que le agreguen a su perfil, a su requisición del puesto, sobre qué fuentes de reclutamiento van a buscar el empleado ideal, el candidato ideal para esta vacante. Te voy a recordar algo. Una vez que publicamos la vacante, el siguiente proceso es el de selección y contratación de personal. Ahorita nos vamos a centrar en el proceso de selección, ¿sale? El proceso de selección. Estos procesos pues son aquellos mediante los cuales una serie de candidatos a un mismo puesto de trabajo son evaluados con el objetivo de determinar cuál de ellos es el más idóneo para ocupar dicho puesto. A lo mejor para este punto de la clase y a lo mejor para este punto de la revisión del temario, tú dices, ya me empieza a parecer repetitivo lo que estamos diciendo, pero ojo, porque esto es el día a día en los departamentos de recursos humanos. Esta es la parte medular, la columna vertebral del departamento de recursos humanos, este proceso de selección y contratación. Te lo voy a recordar, quiero que pongas mucha atención. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de valoración de todo? Primero, hay que decodificar la demanda de la organización a través de la requisición del puesto. Lo vamos a leer muy bien y quiero que esto lo anotes en las etapas del proceso de selección porque esto muy seguramente va a venir en tu examen. Así es que revisa bien, a lo mejor les voy a poner este mismo cuadrito y ustedes lo van a tener que llenar. Entonces, etapas del proceso de selección, de codificar la demanda de la organización. ¿Cómo hacemos eso? Revisamos nuestra requisición del puesto y vamos a ver realmente lo que quiere el o pases de, pues darle justo en el clavo, ¿no? Realmente a las necesidades de la empresa. Entonces, una vez que realizamos esto, vamos a analizar el puesto y definir el perfil. Bueno, el puesto es de tal o cual cosa y vamos a definir el perfil. Hombre, el candidato ideal no se nos puede ir. ¿Sale? Entonces, en este sentido, podemos trabajar bien. Ahora, una vez que ya definimos eso ya pues lo que no nos puede fallar. Vámonos a la parte del reclutamiento. O sea, aquí ya se publicó la vacante.
reclutamiento nosotros nos vamos a dar a la tarea, pues realizar, pues debe de ser lo que, ¿no? Realmente, ¿qué es el reclutamiento? No vamos a darle el sí a todos, no vamos a decirle a todos, sí, traigan sus papeles, porque no necesitamos tampoco cargarnos de trabajo, sino lo importante es perfilar lo más posible a los posibles candidatos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Vamos a poner atención, la preselección de un currículum vitae. ¿Cómo realizamos la preselección de un currículum vitae? Pues lo podemos hacer desde que nos envían cada una de las personas o cada uno de los allegados su currículum vitae. Ahí lo de esta forma, pues también lo que podemos realizar es en el programa de referidos, ir analizando, ir observando quiénes son. Voy a regresarme un poquito para que nos entendamos. El programa de referidos, analizar la situación de algunos trabajadores, de la forma de promoción interna, que es la que vamos a trabajar. De esta misma forma, pues también a checar con los becarios, ver si alguna agencia de reclutamiento de manera específica ya tiene algo con lo que podamos trabajar y de esta misma forma pues realizar este análisis para que una vez que pasemos a la etapa de entrevistas ya tengamos un parámetro de qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Como parte de este proceso de selección y reclutamiento. Entonces, nos vamos a centrar ahorita en la parte de preselección y de entrevistas. ¿Qué te voy a dar? El parámetro a lo siguiente. En la parte de preselección podemos realizar una entrevista inicial, que ya comentábamos en las clases anteriores, que es la prueba principal en el proceso, ¿no? Manera eficiente. ¿Cuáles son los objetivos? Intercambio de información y seleccionar al candidato, perdón, idóneo. De esta forma, ¿qué podemos hacer en la entrevista inicial? Conocer al candidato, poner a prueba sus actitudes personales, comprobar su compatibilidad y personalidad. Es una forma de comunicarnos eficazmente con la persona que va a ingresar a la organización. Mostrar, bueno, que ellos muestren su perfil personal y profesional, nosotros lo podamos conocer, causar buena impresión, ¿sale? Es lo que como empresa eh, y como postulante de vacante, perdón, podemos pues determinar, ¿no? Aquí qué es lo que podemos realizar en esta primera entrevista inicial, que normalmente a todos se les da, es parte del proceso y que debemos de estar conscientes. Que pues no solamente es como que los citas a todos tal día y de 3 a 5 los atiendes, sino que esta entrevista inicial lleva un protocolo. Ojo aquí, porque también es pregunta de examen, se los voy a poner y lo vamos a trabajar durante nuestra clase en vivo correspondiente a esta misma clase y es saludo y bienvenida, información académica, pasado profesional, intereses por el puesto vacante, interrogantes, ¿cuáles? De todas del tipo que me permitan conocer a la persona, más allá del profesional, a la persona, porque profesionales va a haber muchos que cubran el puesto, pero recordar que es Departamento de Recursos Humanos. ¿Sale? Entonces, estas interrogantes pues son de acuerdo al comportamiento en el trabajo, también las interrogantes de acuerdo a los proyectos, sobre la personalidad, sobre la situación familiar, y además de interrogantes podemos concluir con los consejos, ¿no? A ver, ¿tú qué consejo me darías si es que yo tuviera un problema de tal o cual magnitud? Para ver el parámetro profesional que puede llegar a tener una persona, ¿no? Y cómo es que podemos llegar a conocer un poco de su experiencia de manera real, ¿no? ¿Cuáles son los fines de esta entrevista inicial? Son los siguientes: que se aproxime a los requisitos de la empresa para la siguiente fase y la fluidez y conceptos técnicos que vamos a encontrar, cómo es que nos referimos durante la entrevista, ¿no? Cómo interactuamos, si es que cumplimos o no con los requisitos y si estamos logrando realmente lo que estamos buscando para la empresa. Hay otra forma de hacerlo con una entrevista a profundidad que puede ser
La entrevista inicial puede ser profundidad, sí, o puede ser también el segundo paso después de la entrevista inicial, o puede ser el 1.5 entre el 1 que es la inicial y el 2 que es ya un proceso formal de selección y reclutamiento. En esta entrevista a profundidad, pues tenemos ya un método de recolección de datos cualitativos de cualidades. Estamos hablando de cualidades que permiten recopilar información sobre comportamiento, actitud y percepción de aquellos que vamos a entrevistar, ¿no? Durante esta entrevista a profundidad, pues también como nosotros como investigadores debemos de darnos a la tarea de explorar puntos adicionales. Por ejemplo, puntos de vida, de ocio, de tiempo libre, de afinidades, de gustos, porque puede que eso sea el plus que esta persona nos ofrezca, ¿no? Esta entrevista, recordar que la entrevista a profundidad y la entrevista inicial son parte de un método de recolección de datos, ¿no? Es un método de investigación. Eh, lo pueden adoptar diversas partes del departamento, sí, ya lo habíamos platicado, lo puede hacer un jefe inmediato o lo puede hacer una parte encargada del departamento de recursos humanos. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Todo parte según las necesidades de la empresa y de la investigación. La estructura de esta entrevista a profundidad tiene una estructura base, sí, también. Es flexible, es un poco más flexible, es algo menos formal, algo menos protocolario, es interactiva, debe de ser alentadora. En ella se realiza un sondeo, una exploración, una explicación de lo que es lo que se necesita, qué es lo que se quiere y qué es lo que se ofrece, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la empresa, qué es lo que se quiere el trabajador y qué es lo que ofrece el trabajador de la misma forma, ¿no? Y hay que darle perspectiva, ¿no? Y comprensión al entrevistado, porque muchas veces cometemos el error de, como entrevistadores, de no ver más allá de lo que hay en la imagen de la persona que vamos a entrevistar, sino lo que nos puede ofrecer a futuro. Otra de estas técnicas es la entrevista por competencias, ¿no? Y aquí te dejo el diagrama que ya platicamos en algunas clases, y es la necesidad de cubrir la posición, la sacamos de la requisición del puesto. La solicitud de personal, la hacemos a través de la publicación de la vacante. La revisión de las características del puesto vacante debe de ser un análisis previo a las entrevistas para que realmente el entrevistador ya sepa que tenga aquí determinado qué es lo que va a preguntar, qué es lo que va a realizar, los datos importantes a recabar, ¿no? Y la definición del perfil profesional por competencias. En el caso del ejemplo que estamos trabajando, eh, tenemos, permítanme tantito, competencias, facilidad de palabra, gusto por las ventas, capacidad de resolución de problemas, atención al cliente, trabajo por objetivos y utilizar lenguaje de ventas, ¿no? Esas son las competencias que tendríamos que trabajar aquí, ¿no? De esta forma, analizar, realizar nuestro esquema y nuestra estructura de las habilidades, competencias que vamos a necesitar en esa persona, ¿no? Analizar los posibles candidatos, realizar una búsqueda externa o no, y acordarse que es interna o externa, definir las fuentes de reclutamiento, la recepción de candidaturas, primera revisión del currículum, entrevista por competencias, una o dos rondas y evaluaciones específicas. Al momento, vamos aquí, ¿sale? Vamos en la definición. Parece que estamos hablando únicamente al aire, pero ahorita les voy a decir por qué. Porque aquí nos está hablando de analizar, ¿no? Y definir el perfil profesional por competencias y de la revisión de curriculares. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la estructura? El diseño que utiliza, los datos generales, lo que ha estudiado y lo que ha estudiado de manera extracurricular, es decir, que no es perteneciente a su rama de la profesión, ¿no? ¿Qué vamos a revisar? Redacción, revisión gramatical, ortográfica, la composición visual, si es que podemos darle correctamente un estilo a nuestro currículum y de manera general qué impresión transmite ese currículum, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, que espero que hayan copiado lo más importante de estas diapositivas, y ahorita en clase vamos a trabajar esta parte, ¿no? Esta parte de cómo es que vamos a revisar los curriculares, ¿no? Por ejemplo, aquí una de ustedes va a ser la encargada de revisar los curriculares, otra de ustedes va a ser la encargada de realizar la entrevista inicial,
Otra de ustedes va a ser la encargada de realizar la entrevista por competencias, la entrevista a profundidad y con base en una hoja de rúbrica vamos a calificar todos estos aspectos que ya tenemos aquí y que vamos a estar realizando de acuerdo a las necesidades de Karen Cupcakes. Acuérdense que Karen Cupcakes es la empresa para la que estamos trabajando este proceso de selección y reclutamiento. Pues de mi parte ha sido todo. Recordar que este tema ya lo vimos y que solamente estamos reafirmando y consolidando la información y los conocimientos que ya tuvimos al inicio de las clases. Entonces, ahora sí nos vamos a meter a la clase en vivo, a darle con todo para que podamos aprender de la mejor manera. Si es que tienen dudas, espero que las hayan anotado y si van saliendo dudas de acuerdo a cómo va transcurriendo la clase, también de manera muy oportuna, las espero que las realicen, ¿no? Las preguntas para que podamos darle solución. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre ha sido un gusto compartir contigo una clase más. Nos vemos en la clase en vivo, esperando que todos estén bien. Bye.